Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, recibimos en el estudio a nuestro invitado del día, que es don Javier Sastre. Don Javier Sastre, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, pues encantado de estar por aquí. Espere, porque no le han abierto el micrófono. A ver, acérqueselo un poquito. A ver. No, acérquese el micrófono, no usted. Eso es. ¿Sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, don Javier Sastre es doctor en Organización y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, el ICADE, es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alcalá, y así podría seguir pues 5 minutos leyendo todas sus titulaciones. Lo importante es que ha desarrollado su labor docente en distintas universidades y desde hace una década más o menos es el director académico de la Escuela de Negocios de ESIC. Bueno, ahora mismo es director académico, pero sí. Bueno, y don Javier pues ha publicado un libro de título muy sugerente, Que nadie piense por ti, y con un subtítulo no menos sugerente, Pensamiento crítico para todos. ¿Qué es Que nadie piense por ti, don Javier? Pues es una proclama contra la manipulación. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que trata de manipularnos, de condicionarnos, de orientarnos, y de alguna manera en el libro lo que trato es de reivindicar esa libertad de pensamiento que es la base, digamos, de la libertad de la autonomía individual. Me parece esencial. No solo reivindicar, sino que en el libro usted trata de proporcionar las herramientas para intentar que no nos manipulen, ¿no? Lo primero de todo, ¿quién nos manipula? Nos manipulan desde muchos ámbitos, Nos manipulan las redes, se nos manipula incluso medios de comunicación, se nos manipula simplemente en la actividad diaria, comercial, se nos manipula en muchos ámbitos, de muchos modos, pero incluso a nivel familiar. O sea, mi hija me dice: papá, necesito tal tipo de ordenador, tal marca concreta, digo, ¿y no tienes otro? Y dice: sí, pero ¿tú qué quieres? ¿Que yo no apruebe? Pues claro, si ya hasta mi hija me manipula, pues sí, empezamos ya así. salió lista. Claro, sí. O sea, manipuladora, pero lista. Sí. La manipulación, por ejemplo, eso que hace su hija es una manipulación inconsciente, intuitiva, natural. Pero aquí de lo que hablamos es de otra cosa. Hablamos de que existen técnicas perfectamente desarrolladas de manipulación de la gente y de manipulación de las masas, ¿no? Absolutamente. En el ámbito político, por ejemplo, estamos a la orden del día. O sea, se nos manipula simplemente con el uso del lenguaje. Es decir, yo no he mentido, he cambiado de opinión. Bueno, vamos a proceder a un ajuste de personal, una reorganización, una reestructuración. Esos son despidos, pero se afronta de otra manera y ya está, y entonces es mucho más liviano. O interrupción voluntaria del embarazo. Efectivamente, lo mismo. En inglés decían job discontinued, se ha discontinuado su trabajo. Efectivamente. Fijos discontinuos. No, cuando te despedían, el job discontinued. Claro, dice, no, te voy a ayudar a hacer carrera externa o a triunfar en otro sitio. Bueno, porque te estoy echando, pero de una manera tan bonita que hasta me lo agradeces, ¿no? Entonces, claro, y esto sucede pues permanentemente. O incluso, fíjense, en los políticos, cuando levantan la voz, levantan la vista y silabizan cada uno de los términos, parece que están ganando credibilidad y autoridad. Y no están diciendo nada más, que puede ser una barbaridad, pero de ese modo ganan autoridad y parecen más respetables. Defendemos la libertad, ¿no? ¿Se refiere usted a ese tipo de...? Efectivamente. Esa sería una de las técnicas de manipulación, el control del lenguaje para tratar de nombrar de otra manera una realidad con el fin de hacerla más aceptable. Pero hay muchas más técnicas de manipulación, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros a la hora de enfrentarnos a esas técnicas? Entiendo que el primer paso es ser consciente precisamente de que existen para tratar de que no sean efectivas con nosotros, ¿no? Bueno, hay uno anterior que es comprar este libro. Efectivamente, ese es el fundamental. Efectivamente. Y leérselo. Comprarlo y leerlo, efectivamente, y tratar de aplicar algunas de las cosas que ahí trato de sugerir. Y, por ejemplo,
supone de momento estar muy atento a cualquier indicio de manipulación, cualquier indicio. Y luego, el tener un pensamiento crítico supone un ejercicio de voluntad, porque lo normal, lo natural es dejarse llevar. Nuestro cerebro está programado para no hacer ese esfuerzo suplementario. Entonces hay que hacer ese trabajo de conscientemente ver qué es lo que me ha querido decir, cuáles son los intereses, a quién beneficia lo que se está diciendo, qué hay detrás de determinadas palabras, por supuesto, claro. Me parece muy interesante lo que está diciendo. Efectivamente, lo natural es dejarse llevar, lo natural es dejarse manipular. El tratar de resistirse a la manipulación es antinatural y requiere un esfuerzo, como todo aquello que es elevado o que merece la pena. Lo que merece la pena requiere un esfuerzo. Intuyo, no lo sé, se lo pregunto a usted que es un experto en el tema, que en cierto modo eso de que sea natural el dejarnos manipular tiene que ver con esa tendencia genética a considerar como seguro aquello que la mayoría hace. Es decir, los animales, pues los animales tienden a juntarse a otros animales en manada precisamente para conseguir seguridad. Tienden a hacer lo que hacen otros animales, porque si lo hacen otros quiere decir que ya es algo probado, mientras que si tú haces algo distinto, entonces a lo mejor te estás adentrando en terreno peligroso, ¿no? Totalmente. Tener pensamiento crítico tiene un coste, porque si nos dejamos llevar por el grupo, eso nos da seguridad. Nos da seguridad, primero porque no tenemos que justificar la razón por la que en un momento determinado tomamos una serie de decisiones. Y en segundo lugar, porque yo quiero pertenecer al grupo, y como quiero pertenecer al grupo, pues entonces lo mejor es no ofrecer una postura de disenso, no ofrecer una opinión distinta. Entonces, claro, nos dejamos llevar. De todas maneras, algo poco popular y que no se malinterprete, pero no necesariamente la mayoría tiene razón. Es decir, la mayoría hay que respetarla desde un punto de vista democrático, sin ninguna duda, pero no quiere decir que lo que piense la mayoría sea lo correcto. Ojo, que eso es distinto. Y elevar una voz crítica en ese sentido, pues tiene un coste, claro. Pero hay que asumirlo. Es que se ha sacralizado efectivamente la mayoría, no es lo mismo que entre la mayoría de las mayorías. Estén los más listos, que los más listos estén fuera de esa mayoría, es muy distinto. Yo quería comentar, a veces hay manipulación que ni siquiera la hace aposta el periodista que manipula, verbigracia. Yo estudio mucho cifras de, por ejemplo, población islámica en España, ¿no? Entonces la Unión de Comunidades Islámicas de España da una nota de prensa, somos tantos, los musulmanes en España somos tantos. Entonces el titular es, según la comunidad islámica son tantos, el titular es, los musulmanes son tantos. O sea, repite la frase. Yo creo que lo hace un periodista, no creo que lo haga en ese caso a propósito, pero hay infinidad de cosas que tú mandas algo a los periodistas y te lo titulan como si eso fuese verdad, no como si Pepito dice que esto es verdad. Y esa es una manipulación bastante patética, pero es que se ve continuamente. En datos... pero usted dice que a lo mejor el periodista no lo hace conscientemente. Yo creo que en muchos casos el periodista lo hace perfectamente consciente, porque dependiendo de quién sea la fuente, o dice... ha pasado no sé qué, según dice, yo qué sé, el partido Vox, o por el contrario, si la fuente es, yo qué sé, el partido de Puigdemont, entonces directamente eso titulares... pasa, pero yo he visto cosas que creo, que no había ni siquiera intencionalidad, simplemente la vagancia, entre comillas, y que creen que es más impactante si el titular es sensacionalista, te atrae más que si le pones la sordina de que fuente no sé quién, que oye, a lo mejor la fuente no es tan fiable. El libro tiene prólogo de don Juan Iranzo. Nada menos, y a quien se lo agradezco, por supuesto. En el libro usted, una de las partes del libro es precisamente retratar al que tiene pensamiento crítico. ¿Cuáles son las características de la persona que sí que verdaderamente ha desarrollado un pensamiento crítico? Pues supone, de momento, ser capaz de revisar las propias creencias que tiene cada uno. Digo revisar, no digo negarlas, porque a veces esto se puede malinterpretar. Revisar es estar alerta cuáles son, porque en algunos casos incluso se pueden reforzar, si no digo que no. Pero revisarlas, otra de las características sería ser capaz de analizar la fuente y contextualizarla. Y otro de los elementos tal vez sería pensar en el para qué se dice lo que se dice. Hay una de las cosas que usted dice en el libro que me parece muy bonita, que la persona que verdaderamente
está dispuesta a ejercer el pensamiento crítico, busca la verdad, no la victoria. Totalmente. Qué bonito es eso. Volvemos al Victoria. Totalmente, porque es que la búsqueda de la verdad, y todo esto también parte de la pregunta de cuál es el objetivo, tiene que ver con esa virtud que tiene el pensador crítico, que es no busca derrotar, busca conocer la verdad. Incluso diría yo que más allá de lo que luego por cualquier otra razón tenga que defender, pero busca conocer la verdad. Eso es esencial. Crítico, eso sí que es crítico. ¿Cuáles serían las fases del pensamiento crítico? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer alguien que quiera reforzar su protección frente a esas manipulaciones externas? Primera, ya hemos dicho, comprar este libro. Segunda, eso por supuesto. Pues analizar el contexto en el que se dicen se llevan a cabo determinadas afirmaciones, analizar el contexto, valorar y analizar la información, porque no toda la información tiene el mismo peso, la fuente de esa información, el propósito, y luego ser capaz de comunicarlo de un modo adecuado. Es decir, para comunicar de un modo adecuado uno tiene que llevar a cabo una afirmación, exponer las razones y ofrecer evidencias que contrasten eso, porque si no es muy fácil llevar a cabo cualquier tipo de afirmación si no es capaz de soportarla. La parte tercera del libro habla usted de pensar en sociedad, ¿no? Y analiza pues todo lo que es la mente de la masa, lo que es pues toda este influjo de las redes sociales. ¿Son beneficiosas o perjudiciales las redes sociales de cara a poder ejercer el pensamiento crítico? Las redes sociales no es que sean beneficiosas o perjudiciales, simplemente son. Lo que es beneficioso o perjudicial es el modo de interpretarlo y de aceptarlo. Entonces las redes sociales pueden ser positivas en la medida en que se sepan manejar y utilizar bien, pero son muy perniciosas si no tienes ese pensamiento crítico, porque si no lo tenemos, todo nos cala de un modo muy distinto, y entonces estamos al albur de lo que alguien diga o quiera que pensemos. O sea que las redes sociales pues son una herramienta, ¿no? Una herramienta que usarán los que quieren manipularnos y Correcto. amplifica su capacidad de manipulación. Totalmente. Pero también es una herramienta que los que tienen pensamiento crítico pueden utilizar para precisamente desmontar las manipulaciones. Absolutamente. Y luego, si no están en manos de progres, como pasaba con algunas redes hasta que llegó Trump al poder y Elon Musk tomó Twitter/X, pues si hay un predominio y una censura en solo un lado, porque si hay manipulación de los dos lados, es como la competencia, pues uno puede ver argumentos y puede hacerse una idea mejor, ¿no? Pero si solo vienen de un lado, claro. El dominio es abrumador. Es que lo que hay que hacer es contrastar ese tipo de fuentes. De todas maneras, uno de los capítulos que toco en el libro es el tema de la doble vara de medir o la ley del embudo. Al final hay algo que si lo hace mi familia está bien hecho porque está justificado, porque alguna razón habrá, pero si lo hace la tuya, pues entonces que fíjate qué familia más díscola, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues eso, hay que estar alerta a eso. Una cosa que me interesa especialmente es el asunto de qué va a pasar con la inteligencia artificial. ¿Va a potenciar o a destruir el pensamiento crítico? O si quiere voy más lejos, ¿va a quedar pensamiento después de la inteligencia artificial? Bueno, deberíamos quedar algunos que tuviéramos ese pensamiento crítico. La inteligencia artificial en estas primeras fases todavía no tiene capacidad de manera autónoma, digamos generativa, pensar, pero poco a poco lo va a ir haciendo. Ahora bien, nosotros tenemos la obligación, incluso por respeto a todos los demás, de ser capaces de analizarlo con espíritu crítico. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, aporta una información. Ahora, hay que saber la interpretación de esa información que tenemos, y ahí es donde hay que estar muy, muy alerta. Vamos a de verdad saber que al final, no a lo mejor que es la conciencia, pero nos acercaremos, porque yo personalmente soy de los que creen que no va a ser posible eso, que la inteligencia no será suficientemente inteligente, o al no tener conciencia darse cuenta de determinadas cosas. Es en fondo un batiburrillo de algoritmos y de entrenamiento autoaprendido, ¿no? Esa es mi hipótesis personal, que puede estar perfectamente equivocada, pero lo iremos viendo. Yo creo que lo que no se puede es afirmar tajantemente, eso es otra de las digamos indicios de manipulaciones, las afirmaciones tajantes sobre cosas de las que no hay tantas pruebas, ¿no?
cuando alguien afirma tajantemente que va a pasar no sé qué, fíjese que hablamos aquí de si Sánchez va a convocar elecciones o no. La pasada legislatura, a mí no menos de en cuatro ocasiones distintas, fuentes de las mejores informadas del mundo mundial me dijeron que iba a disolver las elecciones, las cámaras, sí. Y luego las disolvió cuando nadie lo esperaba. Esos son indicios para mí de manipulación clara de alguien que ha dicho, te dice, va a pasar no sé qué. Y si tú te lo tragas... Bueno, totalmente. Y algunos incluso adverbios, como jamás me he reunido con no sé qué. Nunca, de ninguna manera. Bueno, fueron 2 cafés. Claro, efectivamente, me habéis leído perfectamente. Bueno, fueron 2 cafés. Bueno, pues claro, pues es una manera muy, pero digamos que muy tosca, muy burda de manipulación. Yo lo que reivindico es que estemos, por favor, atentos. Y no tiene que ver solo con la política, pero es que es por respeto a nosotros mismos, que estemos atentos, por favor. Después del libro de don nuestro amigo... Don Javier Sastre. Don Javier, me había olvidado del nombre de pila. Yo de este tema leí el opusculillo de Schopenhauer, El arte de tener razón, cuyo resumen ejecutivo es que en una discusión entre 2 personas, el que no se atenga a los hechos, o sea, se meta contigo, desvíe el tiro, lo deforme, claro. Cualquier cosa que tú veas, por ejemplo, si están debatiendo Zaplana y María Teresa Fernández de la Vega, como pasaba en el Congreso, Zaplana le tocaba un tema, ustedes al gobierno han hecho no sé qué, y la otra le decía, usted es un machista. O sea, cuando uno vea que alguien se sale del tema, está manipulando. Totalmente. El modo ese de adjetivar a alguien, pues entonces ya lo que hace es desviar el tema y tratar de ganar el argumentario. Y posiblemente, bueno, sí, eso, pero no la razón. Yo pongo un ejemplo. Si yo digo que soy, no sé, por ejemplo, demócrata e inclusivo, por poner un ejemplo, y si alguno... Y resiliente, efectivamente. Y si alguno de ustedes me dicen que no les gusta el bolígrafo este que traigo, el reloj que traigo, tal, digo, es que están en contra de la democracia, son excluyentes y no son nada resilientes. Hombre, esto es una manipulación, como digo antes, muy burda. Esto es una demagogia muy clara. Entonces, ¿usted no cree que Vox quería echar al mar a millones de inmigrantes, como dijeron desde el PP, desde el PSOE y desde el Subcorda? Yo lo que creo... ¿No cree que los quería echar al mar a millones de inmigrantes? Yo lo que creo es... dijo que no hubiese ilegales. Claro, pero es que vamos a ver, si hablamos de la legalización de los ilegales es una contradicción en sí misma. O sea, que es que a veces... Claro, efectivamente. Entonces, pues... ahí tenemos que poner la proa y decir, oye, estar muy atentos a todo este tipo de cuestiones. Fíjense, por ejemplo, cuando se habla de la negociación con la ultraderecha, no sé qué, se demoniza una parte de la ultraderecha, pero ¿qué pasa con la ultraizquierda? Yo no estoy defendiendo ni uno ni a otro, lo que digo es utilicemos la misma vara de medir. ¿Por qué en unos casos se demoniza y en otros no? Porque en unos casos se usa el término ultraderecha y sin embargo lo otro es izquierda. Efectivamente, progresismo. O progresista. Progresismo. Porque recordemos que progresista es a progreso lo que carterista cartera, ¿no? ¿Y por qué contra los ultratibios, que son legión, no se mete nadie? Porque los ultratibios son los responsables de que el mal triunfe. Claro. Hay de los tibios. La pregunta, ¿la sociedad crea anticuerpos contra las manipulaciones? Lo digo porque precisamente al hablar de esto de las etiquetas, lo de utilizar etiquetas para demonizar al rival político, pues es muy socorrido, a veces funciona, pero llega un momento donde deja de funcionar y ya, por ejemplo, pues no sé, a mí si no me dicen que soy de ultraderecha 6 veces al día, digo, pero ¿qué estoy haciendo mal hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? Lo que pasa es que nos anestesiamos, entonces llega un momento en el que ya lo que hoy nos parece una barbaridad o novedoso o una exageración, ya termina no teniendo el efecto deseado, efectivamente. Entonces dice, bueno, pues para llegar a este punto... En España empezó la palabra facha, que era un sinónimo de fascista, ya en la transición. Es un facha y durante décadas funcionó. Claro, ya ahora mismo, yo casi toda la gente de derechas que conozco, mucha dice, yo soy un facha, ya se ríe, ¿no? Pero eso tardó la gente en decir, sí, los fachas, ¿pero qué es eso de facha? ¿Cuántos fascistas hay ahora en España? Claro. ¿Podríamos? Perdón. ¿Uno o ninguno? No, y luego, muy brevemente, efectivamente, uno lo califican de facha simplemente por sentirse orgulloso y querer escuchar el himno nacional de su país. Cuando yo ayer escuchaba con envidia, como los franceses escuchaban la marsellesa, y eso no tiene que ver con ideologías ni nada, tiene que ver con sentirse francés en ese caso, o los americanos, o lo que sea. Si tú en España haces eso, ya te califican de facha. Pero ojo con lo de los franceses, que eso tiene un poco de mito, porque efectivamente los franceses todavía escuchan su himno en el estadio, la marsellesa, en silencio, pero por ejemplo, hablando con una persona francesa hace
3 días, me comentaba que en Francia están exactamente igual que aquí con respecto a si tú pones una bandera de Francia en tu casa en el balcón, automáticamente ya dicen, uy, ahí vive un fascista, ahí vive Bueno, es que recordemos que en Reino Unido han prohibido colgar la cruz de San Jorge, o sea, la bandera inglesa de blanca con las aspas rojas, porque ofende a las minorías extranjeras. Bueno, podríamos decir que todos tenemos una obligación personal para tratar de fomentar o consolidar la resistencia de la sociedad frente a las manipulaciones, es decir, que tenemos en cierto modo una obligación moral de ejercer el pensamiento crítico, no solo para que no nos manipulen a nosotros, sino para tratar de blindar a nuestros hijos, blindar a la sociedad, ¿no? Absolutamente, es decir, es un ejercicio de responsabilidad y de solidaridad con nosotros y con los nuestros. Tratar de levantar esa bandera del pensamiento crítico para no solo yo no ser manipulado, sino que los de mi alrededor tampoco lo sean. Es una, vamos a decir, una obligación moral, absolutamente, sin ninguna duda. Bueno, pues recordamos los datos del libro Que nadie piense por ti, de don Javier Sastre Segovia. Pensamiento crítico para todos, con prólogo de don Juan Iranzo y publicado por ESIC Editorial. Yo, pues como también escribo de vez en cuando algún libro, pues me gusta preguntar a los autores por la experiencia personal. ¿Cómo escribe usted? ¿Se tiene que aislar en una habitación o necesita ruido? O... Yo me tengo que aislar, tengo que estar muy tranquilito, lo hago a primeras horas de la madrugada por lo general, o incluso en vacaciones, tengo que estar muy tranquilo y a mi aire, porque hay que pensar. Esto no se trata solo de ponerte ahí con el ordenador o con la pluma, efectivamente, ¿no? efectivamente. Hay que hacerlo, yo necesito tranquilidad. Y Sí. por ejemplo, este libro, que es un libro pues de lectura fácil y no excesivamente largo, pero los libros cortos son más complicados de escribir que los largos. Eso demuestra la maestría, efectivamente. Efectivamente. Un libro como este, ¿cuánto le ha costado a usted escribirlo? Pues escribirlo, pues como año y medio, recopilar información, pues unos 2 años y medio aproximadamente. Pensarlo, hay veces Claro, que eso, claro. ya lo llevas pensando. Claro. Que la primera idea fue hace 10 o 15 años, Totalmente. te va preocupando, va como convergiendo, es una especie de embudo, ¿no? Los últimos 3 años han sido así. Bueno, recordemos el caso de Gabriel García Márquez, cuando termina de escribir 100 años de soledad y se lo entrega a su mujer para que lo lleve a publicar, la detiene en la puerta y le dice, espera, creo que el libro no está listo. Se me ha ocurrido una cosa. Y tardó otros 30 años en publicar 100 años de soledad. Yo creo que esta es la técnica también que está utilizando Leire Díez para a la hora de escribir su libro sobre investigación. Iba a decir una broma que decían del Dalai Lama, decían una frase muy divertida, dice, sé tú mismo, dice, a menos que seas gilipollas, en cuyo caso es mejor que no seas tú mismo. Yo estaba pensando eso, piensa por ti, a salvo que seas gilipollas en el caso, es mejor que alguien piense por ti, ¿no? Mirando un poquito hacia atrás, ¿es usted optimista o pesimista? Es decir, ¿el pensamiento crítico va a menos en la sociedad o a más en los últimos años? El pensamiento crítico de momento va a menos. Esta es mi pequeña contribución para tratar de buscar ese optimismo, reivindicándolo y que seamos capaces de cambiar un poco. A fecha de hoy, de momento, no soy demasiado optimista, la verdad. Me gustaría pensar de otra manera, pero no. No nos manipule, don Javier, no nos manipule. No. Pero ¿y quién es a quién se podría señalar como responsable de ese ir a menos el pensamiento crítico en la sociedad? Yo diría que hay muchos ámbitos. El educativo, para empezar, tenemos que enseñar a pensar a la gente, el social, el periodístico, los propios medios las propias redes, etcétera. Yo creo que todos somos un poco responsables, pero es que incluso a nivel familiar hay que explicarles a nuestros hijos que no todo es tal cual se cuentan las cosas. Simplemente leemos una estadística en un medio de comunicación y depende cómo la interpretemos o si se corresponde el titular con el cuerpo de la noticia, etcétera, todo eso puede variar mucho, con lo cual todos somos responsables, todos, sin excepción. Hay una sobreabundancia de cosas, Sí. si
Antes no te relacionabas con casi nadie en el pueblo más que con tu familia. Estabas expuesto a pocos hechos, claro, sobre cada hecho pensabas mucho. Ahora estamos recibiendo noticias de todo continuamente, con Totalmente. lo cual no hay mucho tiempo para pensar, o te lo crees o no te lo crees. Y además, noticias emitidas por supuestos teóricos expertos en todos los campos. Los todólogos, ¿no? Están Efectivamente, los y no famosos puede ser todólogos. eso, El no, comité de expertos de Fernando Simón, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues tratemos de conservar un poco de optimismo para el futuro. ¿Que cada vez hay más herramientas para manipularnos? Pues por supuesto que las hay, pero que narices, las herramientas también sirven para el bien, así que utilicemos pues todo, las redes, la inteligencia artificial, todo para tratar de impulsar el pensamiento crítico y parar los pies a quienes hacen de la manipulación su modo de vida, sobre todo por una cuestión, don Javier, porque es que sin el pensamiento crítico, ¿qué sentido tiene la democracia? Es decir, si todo el mundo nos dejamos manipular sin mover un dedo, pues entonces al final nuestro voto en cierto modo no es libre, ¿no? Es que nuestro voto no es libre, y será una democracia más bien de salón y teórica que real, porque además lo que tiene este tipo de manipulación es que terminamos siendo manipulados además sin darnos cuenta y contentos de nuestra situación. Es decir, terminamos siendo no solo permisivos, sino pensando que tenemos pensamiento crítico, cuando no es así. Uy, ahí ha tocado usted algo interesante. Hombre. ¿No es mejor entonces estar manipulado y contento con tu situación que tener pensamiento crítico y estar cabreado? Pues no, hay que reivindicar el pensamiento crítico, porque entonces nos acomodamos a eso. Porque si no, la democracia se vuelve un fin y no un medio. Y entonces la has pervertido. Y sobre todo, que no se puede disociar el pensamiento crítico del lenguaje. Efectivamente lo comentaba al principio, que el lenguaje es la gran victoria de la izquierda, porque las palabras simplemente son representaciones sonoras de conceptos. Y cuando te alteran la palabra, te alteran el concepto. Entonces, cuando en vez de llamarlo aborto, lo llaman interrupción voluntaria del embarazo, en tu cabeza ya habita una idea de que es voluntaria y de que no es muerte y de que es simplemente una interrupción. Y entonces, la gran victoria de la izquierda fue pervertir el lenguaje, infiltrarse a través del lenguaje y cambiarnos la forma en la que pensamos. Salud reproductiva. El aborto, salud reproductiva. Ni es salud, ni es reproductiva, es antirreproductiva. O sea, eso para mí es el paradigma máximo de la perversión del lenguaje. Absolutamente. Bueno, pues muchísimas gracias, don Javier, enhorabuena por el libro. Que nadie piense por ti. Pensamiento crítico para todos, con prólogo de don Juan Eranzo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.